Perfecto, voy a crear la sección número 2, selecciono el título y selecciono uno o varios párrafos hasta que aparezca algo que me interrumpa esa selección. En este caso me va a aparecer una ecuación y me va a interrumpir esa selección. Suelto el ratón y ya me aparece todo el segundo párrafo. ¿Sí? Recuerden verificar todos los enlaces, todas las citas para ver si tienen un enlace o no. Ok, entonces me aparece que justamente por debajo de este párrafo yo debo crear la ecuación número 1. Ok, entonces la ecuación número 1 voy a asignarla con estos elementos. ¿Qué voy a crear? ¿Una ecuación, una figura o una tabla? En este caso, una ecuación. ¿Ok? No importa si la manejo como texto o si la manejo como imagen, pero es una ecuación como tal. Por lo tanto, inserto el elemento ecuación. Este elemento de ecuación me permite llamar a un identificador. El identificador es lo que me va a diferenciar una ecuación de otra. En este caso el identificador va a ser la abreviatura de ecuación 1 que acompaña a esta imagen. ¿Ok? Tenemos la ecuación número 1. Nosotros las ecuaciones y las tablas podemos manejarlas como texto o como imagen. Es decir, si la ecuación fue creada con un editor de ecuaciones que permite seleccionar cada parte de esa ecuación, yo puedo marcarlo como una fórmula. ¿Ok? Aquí aparece en la parte inferior, manejarlo como una fórmula. Pero si la imagen fue creada como si la ecuación fue creada como una imagen, pues yo la voy a manejar como una imagen. Entonces, vamos a mostrarles las dos formas con esta, primero como una imagen en esta ecuación número 1 y como un texto o utilizando el editor de ecuaciones con esta ecuación que está dentro del párrafo siguiente. ¿Ok? Entonces, veamos. Si lo vamos a manejar como una imagen, debemos eliminar el campo de fórmula. Este es el caso, Tamara, en que tenemos que eliminar campos que quedan en blanco. ¿Ok? No son, pueden ser complementarios, o sea, podemos utilizar los dos, pero si utilizamos uno de ellos, el otro hay que eliminarlo. Entonces, vamos a utilizar la ecuación como una imagen, por lo tanto, eliminamos la fórmula. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar la imagen. Por supuesto, la imagen no la vamos a tomar del HTML. Esto es simplemente una guía. ¿Ok? Esto es simplemente una guía. Esa imagen, como les indicó Eliana, ya está almacenada en mi carpeta como un archivo JPG, GIF, PNG o SVG. ¿Ok? Entonces, esta imagen yo la voy a llamar de mi computadora o de mi archivo o de mi sistema de archivos donde yo la tenga almacenada. Voy a llamar a la galería porque en realidad estoy tratando de construir una galería virtual. Voy a seleccionar imágenes y la voy a llamar de mis archivos. Yo tengo aquí mi ecuación 1 como un JPG. Abro, la verifico en esta área. Esa es mi ecuación, por lo tanto la subo a mi galería. ¿Sí? Se me desaparece de mi área de presentación, me voy al menú insertar, la selecciono y le digo aceptar. Por lo tanto, esta ecuación la voy a manejar como una imagen. ¿Ok? Tal cual como manejamos esta ecuación, así vamos a manejar las figuras o las tablas que manejemos como imágenes. Es el mismo procedimiento y simplemente van a estar ubicados en elementos diferentes, en elementos de ecuación, elementos de figuras o elementos de tabla. Perfecto, entonces ya marcamos la ecuación. ¿Qué viene justo después de la ecuación? Viene un párrafo normal, ¿sí? Que tiene una imagen adentro, pero es un párrafo normal. Por lo tanto, justamente por debajo o en el último nivel de lo que yo tengo seleccionado, hago clic para yo activar todos los elementos que puedo seguir agregando. En este caso, voy a agregar un párrafo vacío para poder seleccionar los párrafos hasta que aparezca algo que me rompa. En este caso, debajo del segundo párrafo hay una cita textual. Por lo tanto, yo selecciono hasta ese punto. Muy bien. Él no me reconoció la figura, la ecuación. Por lo tanto, yo voy a crear esa ecuación. Pero voy a crearla
como una fórmula y no como una imagen, para que ustedes vean las dos formas de procesar estos elementos. Ustedes deciden. La ventaja es que si se marca como una fórmula, pues uno pudiera reutilizar esos elementos para hacer cualquier estudio, para llevármelo a algún análisis que estoy haciendo sobre el contenido de este artículo, etcétera, etcétera, y yo pudiera reutilizar esos elementos de la fórmula, ¿ok? Si no, simplemente sería una imagen que acompaña al texto. Ok, entonces yo me voy a ubicar dentro de los paréntesis que llaman a esta ecuación. Le voy a indicar que voy a crear una ecuación en párrafo y él me dice, ¿la vas a manejar como una imagen o la vas a marcar como una fórmula? En este caso, la voy a marcar como una fórmula y él me llama a un editor de ecuaciones que no es propio del marcador de Ameli, sino que son librerías de un editor que estaba en la red y que nosotros insertamos en este proceso de marcación. Bien, la fórmula era la raíz cuadrada de a menos b. Si la cita no está en párrafo aparte, sino en una oración, dice Tamara, sino en una oración dentro de un párrafo, se corta la selección del párrafo igual, no lo manejas dentro del párrafo. Recuerda que las citas de mayores de 40 palabras se tienen que tratar como una cita, como un párrafo aparte, pero si ustedes la están colocando dentro de un párrafo, se maneja como un párrafo. Ok, entonces vamos a marcar la raíz cuadrada de a menos b. Entonces hago clic en el cursor de este editor de ecuaciones, llamo a las funciones de raíz cuadrada. Aquí tenemos para llamar variables, para llamar operadores lógicos con paréntesis, con corchetes, para llamar constantes, ¿sí? Incluyendo alfas, betas, etcétera, para llamar fracciones, exponenciales, raíces cuadradas, límites, sumatorias, etcétera, etcétera, ¿sí? Se parece mucho al editor de Word. ¿Ok? Es muy parecido al editor de ecuaciones de Word, ¿ok? Entonces, vamos a llamar el símbolo de raíz cuadrada, voy a llamar a un radical cuadrado, ¿ok? Este elemento que se crea vacío yo lo puedo eliminar. Y dentro de esa raíz cuadrada es donde yo voy a llamar a mis variables separados por un operador que es el menos. ¿Ok? A menos operador B. Y con eso ya construí a pie mi ecuación. Por supuesto que amerita un esfuerzo adicional, pero los que están acostumbrados a trabajar con revistas de ciencias naturales, de matemática y de física, pues saben que esta construcción, igual si usan LaTeX, igual si usan el editor de ecuaciones de Word, pues amerita un esfuerzo adicional, ¿ok? Nosotros simplemente estamos agregando la herramienta para que eso sea posible. Ustedes deciden utilizarla o no. Como ya terminamos la ecuación, le digo insertar ecuación y él la inserta en nuestro marcador. ¿Ok? Por lo tanto, ya tenemos la ecuación como imagen o la ecuación como fórmula y las dos van a ser publicadas en nuestro documento final.